en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, bienvenidos nuevamente a este programa en defensa de la vida y la familia. Seguimos hablando de educación. ¿Por qué hablar tanto de educación sexual de los hijos? Un tema candente en el cual en muchos casos lo hemos dejado en manos de extraños, de medios de comunicación, de colegios, del gobierno, hasta el punto de que en casos como, por ejemplo, Perú, el gobierno niega a los padres de familia el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos. Vamos a seguir tocando estos temas para poder orientar y poder ver este tema tan hermoso de la educación sexual desde la luz de la verdad y desde la luz de la fe. Para esto nos acompaña el día de hoy Rosalba González, psicóloga que ya nos viene acompañando en varios de estos programas. Bienvenida nuevamente, Rosalba. Gracias hermana por esa invitación y me uno a lo que tú dices, no es un tema tan candente, tan de principal comprensión para nosotros como padres de familia, como docentes, que nunca terminaremos de acabarlo. Siempre estaremos conociendo, creando nuevas formas para que el sentido cristiano de la sexualidad se viva en nuestros hijos, siendo nosotros como padres ejemplos de ellos. Así es, y ahora que hablas de sentido cristiano de la sexualidad, pues ese es principalmente el tema de hoy, porque en muchos casos se dice, bueno, frases hechas que estamos acostumbrados a oír porque ya son tan repetitivas en todos los países: mi cuerpo, mi derecho, yo decido sobre mí mismo, etcétera. Y bueno, y normalmente estamos diciendo que la sexualidad es solamente un tema de biología. Sin embargo, no es así, porque aunque la sexualidad está en nuestro cuerpo, ciertamente, influye también en nuestra alma, en toda nuestra forma de ser, y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados por Dios, como nos lo dice el libro del Génesis: hombre y mujer los creó. Luego nuestra sexualidad está determinada por Dios y por lo tanto tiene un sentido cristiano. Vamos a hablar de este tema tan interesante para poder orientar a las personas que nos siguen a través de NC. La base de esto, Rosalba, está en la dignidad de la persona. Eh, Coméntanos un poquito de esto para unirlo con este sentido cristiano de la sexualidad. Así es, hermana, como tú bien lo dices, la dignidad de la persona humana, de la que muchos hablamos, pero a veces poco profundizamos. Y es que la dignidad del ser humano radica en que él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a veces desconocemos esa creación divina que todos tenemos y nos comportamos como si no tuviéramos esa iluminación, esa compañía divina que Dios creador siempre hace con nuestra vida. Como somos creados a imagen y semejanza, el Señor también nos ha dado una inteligencia plena con la cual nosotros como que discernimos qué está bien, qué está mal, analizamos las cosas y agregando a esa inteligencia la libertad, que también es un don de Dios para el hombre, podemos nosotros elegir el camino del bien o el camino del mal. Hay dos caminos frente al hombre. El hombre libremente lo elige, pero la inteligencia y la voluntad hace que el ser humano sea responsable de sus actos ante Dios. Por tanto, todo lo que el hombre hace, todos los actos que realiza, deben ser encaminados hacia Dios creador. Y nada, absolutamente nada, por atrayente que sea para nosotros los humanos, debe apartarnos de ese camino, de esa meta. Así es. Y luego, y aquí hay un punto muy importante porque tú has tocado la inteligencia y la libertad, ¿no? La voluntad, la libertad. ¿Qué nos ayuda? Porque, bueno, perdón que voy a decir esto, hay gente muy inteligente pero sin embargo no ve o no discierne estas verdades de cara a Dios. Lo que me hace ver si está bien o está mal es, pues, desde ya la fe de cara a Dios, pero también
el fin para el que las cosas están creadas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, vale, yo tengo aquí un micrófono, ¿sí? Y este micrófono vale para que me escuchen y lo puedo usar bien o lo puedo usar mal. ¿Qué me dice que está bien usado? Que lo use de la manera correcta. Ah, como soy libre, lo rompo. No está hecho el micrófono para esto, ¿no? Es lo mismo con el uso de nuestra sexualidad. Así es, hermana. Por tanto, cuando te escucho decir que no todos realizamos ese discernimiento adecuado encaminado en una ruta perfectamente correcta de cara a Dios, ahí pienso yo que es un llamado hacia la educación, porque el objetivo de toda educación, y sobre todo en esta educación dentro de un marco sexual, debe ser ayudar al hombre, ayudar al niño, ayudar al joven a explorar toda esa potencialidad que tiene, ¿verdad? Con todo lo que cuenta para hacer ese discernimiento en una forma correcta y también mostrarle y acompañarle en los caminos que llevan al cumplimiento de ese objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Entonces, y luego tener en cuenta que uno dice, otra de las cosas que se escuchan mucho, creo que tú también lo habrás escuchado, Rosalba, que se dice, bueno, Dios nos ha dado el cuerpo para gozar de él, ¿no? Pero antes del pecado original, pues todo nuestro ser se orientaba al querer de Dios. A causa del pecado, este orden se trastocó, ¿no? Este orden resulta más difícil amar el bien y el bien verdadero. El pecado como que nos arrastra y por lo tanto es necesario pues que nosotros conozcamos, o sea, que tengamos en cuenta que la sexualidad no es solamente algo biológico, sino que forma parte de la humanidad y que tiene que estar metida dentro de unos valores éticos y morales, ¿sí? Que les dé una bondad a esos actos, que no solamente se utilice como un mero hecho de placer como los animales, sino que tenga también una bondad. Así es, hermana, es que el pecado, el obrar lejos del querer de Dios, como que va oscureciendo nuestra inteligencia y va debilitando nuestra voluntad. Y con una inteligencia que se mueve dentro de la oscuridad y una voluntad muy débil, pues fácilmente nosotros vamos caminando en errores, en situaciones que nos llevan no a dignificar el ser humano, sino por el contrario que nos arrastran y nos esclavizan. Así es. Por eso es tan necesario que el hombre tenga la gracia de Dios, pero siempre la tiene, solo que se olvida de pedirla. La tiene si está en gracia. Correcto, ¿no? se O sea, olvida de acercarse, de pedirla. Y viviendo esos medios sobrenaturales, como es una vida sacramental, podemos nosotros encauzar, enrutar nuestra vida dentro del querer original de Dios. Así es, y ese querer original de Dios, Dios nos crea por amor y nos crea también para el amor, ¿no? San Juan nos dice, Dios es amor. Luego todo lo que Dios hace, pues es fruto de ese amor y nos crea a nosotros también para el amor. Nuestra vocación, ya lo hemos dicho muchas veces, es para vivir el amor, pero no un amor manipulado, como se dice hoy, sino ese amor auténtico que nos lleva a una entrega total y a un don de sí, ¿no? O sea, el amor se tiene que manifestar en distintas formas, pero siempre va a ser fruto de una entrega, tiene que manifestarse en una entrega y en un don, un darse. Don es un regalo, un darse ya sea directamente a Dios en una vida consagrada, que hablaremos después, o ya sea por medio del matrimonio, que no es que no se den a Dios, pero está esa mediación también en una entrega total. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de este programa. Los esperamos. Vamos a una pausa. No se lo pierdan. Volvemos en un momento.
Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu dita y tu fortuna. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa, y tus hijos serán olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Así será bendito. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Que el Señor te bendiga desde Sión y puedas ver la dita de Jerusalén durante todos los días de tu vida. Durante todos los días de tu vida. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Que el Señor te bendiga desde Sión y puedas ver la dita de Jerusalén. Que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Seguimos con la segunda parte de este programa en defensa de la vida y la familia, hablando del sentido cristiano de la sexualidad. Estábamos hablando, Rosalba, de que Dios nos creó por amor y para el amor. ¿De qué forma influye esto en esta educación sexual, que este sentido cristiano de esta educación? ¿Cómo podemos orientar esto y qué sentido tiene? Qué pregunta tan interesante, hermana, porque a veces caminamos por la vida como si no tuviéramos esa chispa de amor divino, que es el que dinamiza toda nuestra existencia. Entonces, escuchar y saber y conocer y vivir también ese amor de Dios que nos creó hombre y mujer, ¿verdad? Que creó al hombre y a la mujer como seres complementarios para que en ese encuentro de vida, de verdadera vida, en esa experiencia de amor auténtico, en ese llamado a la vocación del Señor que nos hace a cada uno, Él sabe a quién llama a vivir una vocación de matrimonial o sabe a quién llama para que su vida realmente esté totalmente consagrado a Él. En uno y otro caso, se vive el amor de Dios, se expresa el amor de Dios y nuestra tarea es como vivir, ya sea en el matrimonio o en la virginidad, ese amor de Dios, pero comunicándolo a los demás. Es que a veces pensamos que nos amamos
porque tú y yo vivimos muy bien, pero vivimos un egoísmo. El amor es para entregarlo a los demás. De ahí el don de sí. Así es. Y la educación afectivo-sexual tiene que ir orientada a ese don de sí, a ese darse, porque somos creados para el amor. Luego, si el amor es darse, tiene que ir orientada al don de sí, ya sea que ese don de sí, esa vocación de cada uno, se vaya a realizar en un don total a Dios, en una vida de consagrada, de virginidad, y a través de Dios a todos los hermanos, o ya sea que ese don de sí se viva en un matrimonio que es indisoluble para toda la vida, ¿sí? En esa complementariedad en la que Dios ha creado al hombre y a la mujer. Cuando la educación está orientada solamente a la realización de uno mismo, al margen de la propia vocación y de lo que Dios nos pone, es una vocación que no está, una educación que no está dentro del amor, sino que está en el egoísmo. Y es un error muy grande hoy, porque es que normalmente uno ve la educación, bueno, ¿qué te gusta más? ¿Dónde vas a ganar más dinero? ¿Qué te hace más feliz? Muy bien, pero es que tienes que tener en cuenta, bueno, también qué quiere Dios de ti, ¿no? ¿Para qué y cómo te vas a dar más y cómo no es la educación del egoísmo que vivimos hoy? Sí, pasar por encima de todo. Así es, hermana, y generalmente es esa vocación al egoísmo, al concentrarnos en vocación o educación, educación al egoísmo. Perdóname, la educación al egoísmo, de concentrarme en mí misma, como de atesorar el amor para una sola persona. Y en la imagen y semejanza de Dios también vemos que Él comunica su amor al hombre y a la mujer para que ellos a su vez lo comuniquen. Es el amor la fuente de la vida. Así es el amor, ¿verdad? El fundamento que Dios ha querido realizar en su plan divino para que la humanidad se conciba y se como que crezca, ¿verdad? Según el querer de Dios a través del amor de hombre y mujer. Sí, y por ejemplo, y ya cuando se define esa educación afectivo-sexual orientada al don de sí, cuando Dios a una persona ya la llama a una vocación a la virginidad, es lo que nos dice, es la vocación a la virginidad por el reino de los cielos, una vocación al amor, al don de sí, poniendo primero a Dios, después a los hombres, para estar más disponible para entregarse al servicio de los demás. Es realmente algo hermoso de lo que poco se habla hoy. No se contempla la vocación a la virginidad, y esa vocación a la virginidad supone renunciar al amor conyugal que es propio del matrimonio para lograr del modo más profundo y más pleno esa finalidad de el don total de sí. O sea, no es un amor incompleto, sino se da totalmente a Dios. Y en el matrimonio, pues, como nos dice Juan Pablo II, Rosalba, en el matrimonio y la sexualidad, el hombre y la mujer se dan el uno al otro totalmente, de una manera indisoluble, ¿sí? Para también reflejar ese amor de Cristo a su iglesia. Ajá. Y poder darlo totalmente en esa plenitud de vida, ¿no? De una manera total, no sea, así es. Nosotros amamos con la mente, con el cuerpo, con toda la potencialidad que el Señor nos entrega, y al desviarnos de toda esta revelación que nosotros, gracias a Dios, hemos podido conocer, pues realmente desembocamos en tener una sexualidad alejada del querer de Dios, y por consiguiente nuestros encuentros de hombre y mujer que viven ese amor esponsal solamente se vive en un área de carnalidad, de genitalidad, pero no el amor auténtico, íntegro, el amor que comunica vida, el amor que comunica vida no solamente al cónyuge, sino el amor que comunica vida también a todo un entorno de familia y a ese hijo que seguramente el Señor va a entregar como regalo. Así es, de esto nos habla mucho San Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consortio, que ojalá
pues todas las personas que nos siguen puedan leerla, consultarla, porque es una guía muy práctica de cómo vivir esta espiritualidad matrimonial. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos dice San Juan Pablo II es que la sexualidad es verdaderamente humana cuando, no por animalidad, como decías tú, cuando el elemento integrante del amor con que el hombre y la mujer se unen entre sí totalmente es hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. O sea, tiene que tener todas esas características del amor total, ¿sí? Unidad, indisolubilidad, fecundidad, y por lo tanto esta no es una donación solamente física, sino también espiritual. Es la donación total de uno mismo al otro en cuerpo y alma para toda la vida. Algo de lo que no nos hablan hoy, de lo que cuando ya hay dificultades se prueba realmente la calidad de ese amor verdadero. Y eso, queridos padres de familia y todos los que nos siguen a través de NS, empieza desde la educación. ¿Es así o no? Eso hace que vayamos concluyendo y tengamos un pensamiento muy firme, y es revisar nosotros en cada una de nuestras actuaciones si el amor que recibimos de Dios a cada instante está siendo retenido para mí mismo, o por el contrario, soy puente, soy canal para que el amor de Dios fluya a los demás. Así es, y como cuando tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, todos educamos también de alguna forma con el ejemplo. Revisemos no solamente las palabras que decimos, sino si estamos siendo ejemplo de esta donación total, de esta educación afectivo-sexual que se empieza a dar desde los primeros años y que ya pues continúa. Depende que realmente pues, se pueda vivir que la persona se pueda realizar totalmente en la vocación a la que Dios lo ha llamado. Así que veamos la importancia, educar para el amor, para el don, no para el egoísmo, ¿ya? Teniendo siempre en cuenta el fin último de Dios que nos creó hombre y mujer, y que por lo tanto esta sexualidad que Dios nos ha dado tiene que estar orientada al amor verdadero. Así que, Rosalba, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hermana. No se olviden la encíclica Familiaris Consortio de su Santidad el Papa, ya San Juan Pablo II, de la que mucho podremos extraer para poderse vivir este amor auténtico en la familia, a los que Dios ha llamado, y poder orientar a los hijos. Los seguimos esperando en este programa, en el próximo, en defensa de la vida y la familia. En defensa de la vida y la familia.